es un taller que no solamente compete a las personas como docentes, sino también es una pregunta que en algún momento, como padres de familia, es importante también que nos planteemos. El taller que se va a realizar es en relación a la pregunta que tenemos ahí: ¿cómo aprenden los niños? Los docentes en algún momento de nuestra vida, inclusive cuando nos estamos formando, nos planteamos esa pregunta. Inclusive cuando estamos programando sus sesiones, nos planteamos esa pregunta: ¿cómo se aprenden los niños? Pero yo en este momento quiero plantearles a ustedes: ¿cómo creen que aprenden sus hijos? Son niños porque están en etapa de iniciar su práctica curricular. Si alguien que quiere participar, levanta la mano y da su opinión. Aquí no estamos para criticar, sino tener la idea que ustedes manejan sobre cómo aprenden los niños. ¿Cómo cree que aprenden sus hijos acá? ¿Cómo cree que la profesora les enseña a sus niños para que ellos aprendan? ¿Alguna idea? Con bastante empeño. Con empeño y rigor. Disciplina. ¿Cómo más? También aprenden jugando. Jugando, muy bien. Por acá dice jugando. ¿Qué más? ¿Cómo más aprenden los niños? ¿En casa aprenderán? ¿Cómo aprenderán en casa? ¿Cómo dice? Con ayuda de los padres. Con ayuda de los papás. ¿De qué manera podrán más aprender los niños? Viendo lo que hace la mamá o el papá. Eso, viendo lo que hace la mamá y el papá. Por tanto, la mamá y el papá se convierten en modelo del niño, ¿cierto? Y quizá pueden existir en sus cabecitas muchas formas de pensar cómo aprenden sus hijos. En este momento les voy a pasar un video para poder apreciar algo respecto a cómo es que aprenden los niños. Muy bien, ese es el video. Como ustedes se pueden haber apreciado, más que escuchar una voz, hemos estado observando imágenes y en cada una de estas imágenes se estaba dando un mensaje. Es una pregunta inicial que tiene que ver con el taller, cómo aprenden los niños, y una de las madres de familia dio una respuesta muy interesante, mencionando en que ellos de alguna forma ven y copian el modelo de lo que la mamá o el papá da. Si un niño crece en el amor, va a dar amor. Y si un niño crece criticado, ¿qué es lo que va a dar como resultado? Va a aprender a qué? A criticar.
y no una crítica de aquellas constructivas que nos ayudan a crecer, sino aquellas críticas que de alguna forma perjudican y humillan, sobre todo cuando estamos hablando de niños que están en proceso de formación. Vamos a ir también trabajando que dos cosas quedan puntuales en función a Quebec. Aprenden cosas buenas si es que en casa van a ver modelos buenos, y van a aprender cosas que les dañan su autoestima si es que en casa ven igualmente los patrones que influyen, que son el papá y la mamá, por tanto también van a dañar su autoestima. Acá tenemos una segunda diapositiva y tenemos allí un niño que está frente al mapamundi, al mundo, cómo es que se enfrenta al mundo y cómo es que aprende el niño. En una primera imagen tenemos a un niño con crayolas. Entonces, ¿cómo es que aprenderá el niño si tenemos ahí un niño que está manipulando? ¿Cómo aprende? A través de esta imagen, ¿qué es lo que podríamos decir? ¿Cómo aprende el niño? En la primera vemos manipulando, experimentando. Luego en la segunda vemos a un niño que está con la mamá. ¿Qué es lo que está haciendo allí a la mamá? Le está ocultando el corazón, ¿cierto? Es como que si fuera un médico, por tanto, la mamá, por lo menos podemos suponer que también es un médico, y siempre los hijos quieren ser lo que el papá o la mamá es, ¿cierto? Luego tenemos una tercera imagen donde apreciamos a una docente con sus niños en el suelo. Sabemos que ahora no necesariamente podemos estar en una mesita trabajando. Yo acá puedo apreciar a las profesoras de inicial que lo sacan a los niños a jugar en la cancha deportiva, que salen a la plaza, exploran, están en constante comunicación social. Y por último tenemos un pequeño, si nosotros nos damos cuenta, los bebés desde muy pequeños tienen a llamarles mucho la atención objetos de colores, y todo lo toman, ¿no? Todo lo toman y lo quieren explorar, lo quieren experimentar, lo quieren sentir. Entonces, hay muchas formas como van a aprender los niños y poco a poco lo vamos a ir conociendo. Pero hay que, en este caso, he querido partir de unas teorías que los docentes de alguna forma lo conocen, y que me importa también que ustedes como padres de familia sepan que las cosas o las acciones que los docentes hacen no lo hacen por el simple hecho de improvisar, sino que se hacen porque siguen unos patrones en base a estudiosos, en este caso dos psicólogos, Jean Piaget de la genética cognitiva y de la psicología genética dialéctica de Vygotsky, que son dos pioneros en el estudio del desarrollo y del conocimiento de los niños. ¿Cómo es que aprenden? En la primera parte tenemos a la psicología genética de Piaget, que nos habla de 4 etapas por las que el niño debe pasar para adquirir el aprendizaje. Y en el caso de Vygotsky menciona que el medio social y cultural definitivamente va a influir en el desarrollo de pensamiento de los niños. Y esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Empezamos con la psicología genética cognitiva de Piaget. Las etapas de las que les hablaba son las siguientes. Tenemos en la primera etapa sensorio-motor, que es la que se encuentran los niños desde el nacimiento hasta los 2 años. Quiero que entiendan que esto no necesariamente es rígido, sino que es un patrón, un modelo que nos permite a nosotros guiarnos. ¿Qué es lo que pasa en esta etapa con los niños? Los niños empiezan a desarrollar una curiosidad por las cosas que se encuentran a su alrededor. Buenas tardes. ¿Puede estar? Sí, adelante, señora. Acá adelante hay asientos. Entonces, mencionaba todo aquello que el niño va a asimilar, va a aprender, lo va a hacer mediante los sentidos. Los 5 sentidos son las ventanitas por las cuales ellos llevan la información al cerebro. A través de la vista, observan, a través de la mano, manipulan, escuchan. Por eso es tan importante la voz de la madre, porque inclusive el niño no puede, de repente cuando recién nace, no puede reconocer muy bien a las personas que están alrededor, pero va a sentir la presencia de la madre por la voz, por los estudios, por el calor. Y en la etapa preoperacional, que es donde se encuentran sus niños. Los niños de inicial de 6 años se encuentran en esta etapa preoperacional.
partir de los 2 años a los 7. Acá aprenden cómo interactuar con su ambiente de una manera más compleja mediante el uso de palabras e imágenes mentales. Y también marcado por el egocentrismo. En este caso los niños creen que todo gira alrededor de ellos. Y son ilusionistas en el sentido de que pueden hablar como objetos inanimados y creer que estos objetos inanimados piensan y actúan como ellos. De ahí que viene que el niño toma el carrito o toma el muñeco, en el caso de la niña, toma la muñequita, asimila que le da la comida, asimila que es una bebé o asimila inclusive que puede ser la mamá. O en algunas circunstancias la niña actúa como madre de esta muñeca porque vive en un mundo fantasioso. Todavía no puede distinguir claramente entre lo que es, digamos, lo real y lo virtual. Además, dice un factor importante que hay que tomar en cuenta acá es la conservación. Por ejemplo, un modelo que plantea muy bien Piaget en este caso es que si a un niño se le presenta 2 vasos de agua, uno mucho más voluminoso, es decir, más ancho y el otro más largo, y se le vacían el líquido del vaso que es mucho más ancho al vaso que es angosto pero más largo, el niño va a creer que la cantidad de agua ha cambiado. Es decir, como lo ve más largo y el agua va a subir más, pues creerá que el vaso que es alto tiene mayor cantidad de agua, porque todavía no puede distinguir el concepto de reversibilidad. Es decir, no puede notar la diferencia entre lo que es ancho, simplemente nota la altura. Entonces es bueno eso con la finalidad de que nosotros podamos entender cómo es que nuestros niños están pensando, ¿no? Son muy egocéntricos en el sentido de que quieren que todo gire alrededor de él o que de alguna forma se le considere a él. Y aquí entra el celo, ¿no? De que de repente alguien lo saluda a uno y todo el mundo quiere que los saluden, ¿no? Y eso se aprecia mucho en los niveles iniciales. Pasamos a 2 etapas posteriores que, si bien es cierto, no están dentro de la etapa donde se encuentran sus niños, más adelante, si Dios lo permite, ellos se van a encontrar. Tenemos la etapa de las operaciones concretas que van entre los 7 y los 12 años. Acá va dejando a un lado el egocentrismo y los conceptos de agrupar, de reunir son más utilizados y fáciles de comprender. Aquí ya se van a dar cuenta de que hay objetos que, por ejemplo, tienen características similares, que son distintos, pero que por las características similares que tienen los puede agrupar. Así la docente le podrá decir, a ver, agrúpame todas las manzanitas color rojo. El alumno, el niño en este caso, va a poder realizar esa agrupación y lo va a diferenciar de los plátanos posiblemente, ¿no? Entonces ya va entrando a operaciones un poco más. ¿Por qué se dice concretas? Porque son, digamos, situaciones o actividades que ellos hacen en función solamente de aquello que ellos pueden ver, tocar, oír, palpar. Por eso, en el sentido de concreto, aquello que el alumno experimenta puntualmente. Dice, a los que no han visto, oído, tocado, continúan siendo algo místico para ellos. Por tanto, aquello que de repente le hablen sobre una situación que él no la ve, no la toca, para él va a parecer siempre algo desconocido, ¿no? Entonces, de repente, si le hablan, por ejemplo, del amor, si le hablan de la paz, de repente no lo pueda asimilar por el mismo hecho de que es algo que él no puede ver, ¿no? No puede tocar, no es concreto. Sin embargo, ya en la etapa de operaciones formales, que va desde los 12 años hacia adelante, ahí ya va a empezar a desarrollar una visión más amplia, más abstracta del mundo. Mientras que en las operaciones concretas simplemente el niño aprende de aquello que puede ver a través de sus sentidos, en las operaciones formales ya entra a tallar los procesos cognitivos de la interpretación, del análisis, de conceptos abstractos. Dice, empieza a utilizar la lógica formal, puede aplicar la reversibilidad, que no lo hacía en la segunda etapa, y la conversión a situaciones tanto reales como imaginarios. Aquí está la capacidad de razonar, por eso
nivel secundario nosotros ya exigimos que el niño ya tenga la capacidad de poder discernir, de decidir, de iniciar, de poder cuestionar, de emitir un juicio crítico. Entonces, hay que recordar que siempre no es que a los 12 años ya el alumno aprendió eso, no, es un proceso continuo de crecimiento y que cada una de esas etapas no necesariamente se establece en ese paradigma de edades. Habrán niños que lo van a desarrollar a más temprana edad y habrán otros que no lo hagan. Esto va a depender tremendamente del contexto sociocultural en el que crece, empezando aquí por la familia. Ahora tenemos la parte siguiente que corresponde a Leo Vygotsky, que es otro de los psicólogos que nos mencionaba, si recordamos en la tercera diapositiva, que los alumnos aprenden en un contexto sociocultural. La imagen central que tenemos ahí es niños que están relacionándose, niños que no están aislados, es más o menos un ambiente abierto y que tiene como características, dice, es necesario que el niño conozca el medio en el cual se está desenvolviendo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de afianzar su forma de pensar. ¿Por qué decimos que es importante que conozca el medio ambiente? ¿Por qué? Porque eso le va a permitir al niño darle seguridad, ¿no? Siempre cuando un niño recién llega a la etapa escolar, siente ese temor de estar explorando un ambiente que no conoce. Por eso inclusive ahora se les permite que los acompañen hasta cierto tiempo, pero no significa que eso se haga continuo. Entonces es fundamental ello. También con la finalidad de comprender y aprender a defenderse y manejarse dentro de una sociedad. El hecho que estemos hablando de niños de 6 años, uno no puede decir que no pueda defender su opinión. El niño desde esa edad ya tiene que tener la capacidad de ir planteando ya una opinión para defenderla, ¿no? Y esto también permite aprender a trabajar, dice Vygotsky plantea de que a través de esta teoría sociocultural el alumno aprende a trabajar en grupos. Es una de las técnicas que los docentes lo emplean mucho para que el alumno a través del trabajo de grupo socialice, y no solamente socialice, sino que también aprenda de sus compañeros y entienda que por la misma razón de que aunque tengan la misma edad, no necesariamente aprenden de la misma manera. Y ahí lo que permite la socialización es que van a tratar de, dar puntos o evidenciar que hay puntos de vista distintos. Y finalmente tenemos acá encontrando sentido que le resulte significativo los aprendizajes. El aprendizaje va a ser significativo si es que el niño va a tener el concepto de que ¿para qué le sirve en su vida? ¿No? ¿Para qué me va a servir? Si ese aprendizaje no tiene un sentido de significatividad, pues estaríamos hablando de un aprendizaje memorístico que simplemente se utiliza para aprender conceptos, pero no para ser aplicado. Entonces, lo que se pide, lo que se exige actualmente es que este aprendizaje de alguna forma permita que el alumno pueda evidenciar la utilidad que tiene. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. He estado pasando sobre las etapas, he estado hablando ahora sobre Vygotsky, no sé si hay alguna pregunta. ¿Sí? Si hubiese alguna pregunta, no se preocupen, aquí estamos en familia y podríamos plantearla. ¿Qué es importante? Fíjense que investigaciones recientes demuestran que los primeros años de vida son primordiales en el desarrollo cerebral. Ahora es reconocida la necesidad de estimulación organizada, pertinente y deliberada para favorecer esta etapa de desarrollo. Miren que antes se creía que el concepto de la profesora de inicial era similar a una de nana, por ejemplo, y ahora no. Ahora el trabajo de la profesora de inicial y el papel de la madre son fundamentales. De ahí depende todo. Buenas tardes. De ahí depende muchísimo el desarrollo posterior de ese niño.
Entonces, ahora se plantea que la profesora estimule el desarrollo de las capacidades, de las habilidades que el niño tiene, ¿no? Y si ustedes han entrado a las aulas de sus niños de inicial, se pueden haber dado cuenta cuánto material hay. Entra una de secundaria y va a encontrar una diferencia tremenda. Entonces, pueden ustedes ver que los niños están interactuando, que se cruzan de una silla a otra, y eso no es que la profesora no maneje el ambiente, sino que es propio del alumno, que necesita estar en constante movimiento, que necesita estar cuestionando, que necesita estar preguntando. ¿Y cómo es que, o por dónde, o cómo es que el niño en este caso llega a asimilar todo ello? Dice que existen 5 ventanas, y las tenemos ahí. La vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Son los sentidos por los cuales los alumnos, en este caso los niños, aprenden. Muchas veces ha ocurrido de que el niño quiere tomar algo y no va, y inclusive la mami le dice: no toques que te vas a quemar. No te hace caso, un descuidito lo tocó y va a notar que eso está caliente y va a retirar la mano. Mientras no experimente, el niño no está tranquilo, ¿cierto? Así es. Y lo otro, no, que quiero comer eso. No, hijo, que pica. No, que yo quiero. Se lo echa a la boca y está después haciendo gestos, agua, no. Y los niños son así, son bien inquietos porque todo lo asimilan mediante la experimentación de los sentidos. Imagínense, a veces nosotros ya ni nos damos cuenta que tenemos los sentidos, vivimos y no nos percatamos de que podemos oír. Fíjense que nos han dado 2 oídos, y esto siempre le digo a los chicos: tenemos 2 oídos y una sola boca, pero ¿qué es lo que hacemos más? La boca. ¿Qué es lo que hacemos más? Hablar, por excepción que ahorita no me están hablando, ¿no? Hablamos más y escuchamos menos. De ahí el problema de la comunicación, ¿no? Pero ese es otro tema. Todo lo que aprendemos, toda la información que recibimos del entorno, nos llega necesariamente a través de los sentidos. A través de los sentidos. No hay nada que no entre por nuestros sentidos, ¿no? Por ejemplo, en la vista, a través del nervio óptico, lleva la función envía digamos, el estímulo al cerebro, y el cerebro lo procesa y recién observamos. La vista, el tacto, el oído, el olfato y la boca simplemente son medios por los cuales ingresa la información, pero todo lo procesa en el cerebro. ¿Qué más es importante? Descubrimientos en el campo de la neurociencia revelan que durante los primeros meses y años del desarrollo, las conexiones nerviosas se establecen en gran velocidad. De aquí la importancia de que se le debe de dar la estimulación en los primeros años de vida. Y dice, y que depende del tipo de experiencias vividas durante periodos específicos del desarrollo. Adelante, señor, venga, acá adelante hay asientos. Acá dice conexiones nerviosas. ¿A qué se refiere? Miren que ustedes deben haber escuchado de repente neuronas, el término neuronas. Y cuando alguien se dio un golpe, dice, ¿cuántas neuronas te habrán muerto? O las personas que consumen mucho alcohol, uy, este señor que está matando las neuronas. O a veces alguien habló mal, dicen, estás escaso de neuronas. Y fíjense que las conexiones, las profesoras que me acompañan en este momento de inicial, deben darse cuenta que nuestro aprendizaje se produce por conexiones, ¿cierto? Vamos asimilando algo, se va acomodando, se asimila y se acomoda en el cerebro, y habrá ocasiones en que necesita reestructurarse, porque hay nueva información que ya va a reemplazar a esa información antigua y que de repente ya es errada. Entonces aquí dice, depende de las experiencias vividas durante el periodo específico de desarrollo. Si el niño va a crecer en un ambiente donde le prodigan mucha estimulación,
a través de la lectura, a través de repente la televisión, no solamente utilizarlo para la novela, sino utilizarlo para plantearle videos donde el niño aprenda realmente, a través de música, de canciones, de la lectura, que yo sé que a esta edad todavía no pueden leer, pero ¿quién se encarga de leerles en casa? La mamá, y también deben ser los papás, pero dicen mujer, encárgate tú, ¿cierto? ¿No? Entonces la mamá debe de prodigarle ese ambiente y también ponerle muchos colores en su cuartito, de tal forma que ella se vaya asimilando. Los colores le llaman mucho la atención, ¿no? Entonces depende de eso. Por tanto, miren, ahí tenemos el cerebro de un niño. Dice, la plasticidad es máxima de hablar de este periodo. Plasticidad es decir que el niño puede acomodar, puede asimilar todo lo que puede ingresar. A veces dicen, no, si el niño no entiende lo que estamos hablando, sí, ¿de dónde está hablando? Y después el niño sale con una palabra que tú has dicho a él. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Ah? Luego el cerebro está constantemente creando redes de conexiones neurológicas, lo que habíamos mencionado antes. El cerebro establece más conexiones de las que necesita y aquellas que no las utiliza se eliminan. Por eso, señores, es tan importante que ustedes entiendan que si el niño no es estimulado a esta edad, lastimosamente las neuronas, como se dice, las conexiones, lastimosamente se van a perder. Más adelante es muy difícil de realizar una conexión neuronal que podría realizarse a esta etapa. Por eso, importantísimo la estimulación a esta edad. Y entonces venimos acá a lo que es netamente parte de nuestro taller. ¿Qué aprenden los niños? Los niños aprenden. Miren, todos los niños tienen una necesidad innata por aprender. ¿Y por qué a veces escuchamos a los papás decir, no, si este churra me ha salido rudo? Y digo churra porque estamos acá en Piura, ¿no? Es parte de nuestro vocabulario. No, si no puede aprender, señorita, ya no le entra. Y a veces lo decimos delante del niño. Y fíjate que el niño ya asimiló eso. No puedo, señorita. De repente aquí tiene la profesora de iniciar estas respuestas de algunos de sus niños. No, es que no sé, señorita. El niño no tiene por qué mencionar esas palabras. ¿A dónde las escuchó? Él no aprende de algo que no ha escuchado. Hay que recordar una ventanita de ellos, es el oído. Entonces, si está diciendo que no sé, que no puedo, es porque alguien ya le introdujo esa idea. Entonces nosotros en la vida debemos estar diciendo ese tipo de comentarios, sobre todo cuando el niño está, digamos, presente. Puede iniciar y dirigir su propio aprendizaje. Fíjense que sí, el niño puede dirigir su propio aprendizaje. ¿Por qué? Porque tiene su propio ritmo de aprender. Unos lo harán más tempranamente, otros. Adelante, señora. Posteriormente, adquiere conocimientos a través de las interacciones con adultos. Cuando hablamos de interacciones con adultos, el niño aprende del adulto y eso fue una de las respuestas iniciales. Siempre aprende de los adultos. Aprende conductas, aprende comportamientos y aprende el lenguaje. Cuando digo aprende comportamientos, estoy mencionando que si ve al papá frecuentemente frente a la televisión, él también va a querer ver la televisión, ¿cierto? Y si tú le digas, no, hijito, tú anda a estudiar, ¿por qué pedirle al niño hacer algo que él no hace? ¿Por qué no sentarse con la criatura a leer? Si tú quieres que tu niño no vea televisión, pues tú no veas en horas donde le va a buscar a él. Entre ellos, dice con determinado tipo de material y de acuerdo a la realidad. Siempre tomamos en cuenta el contexto donde crece el niño. Desarrollan a diferente velocidad a nivel físico, a nivel emocional, social, intelectual y sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños y las niñas aprenden algunos aspectos de una manera distinta. Miren ahí la llamada que tenemos. Hasta los 4 años, los niños aprenden las características asociadas a cada sexo. Ah, ya, yo soy varoncito porque tengo tales características y yo soy niña porque tengo tales características.
a los 4 años. No, yo soy mujercita. De los 4 a los 6 años desarrollan asociaciones más complejas a través de la información acumulada sobre su propio sexo. Es decir, que a esa edad ya tienen información acumulada. ¿Quién le brindó? En la escuelita, en casita. Ya, digamos, tienen ellos un concepto más completo sobre su cuerpito. Buenas tardes. Adelante, señora, acá tenemos asientos. Entonces, y fíjense que a través dice, y a partir de los 6 años cada niño aprende algunos aspectos importantes del sexo contrario. Y ahí el niño es capaz de decirle a la nena, tú eres mujercita porque tienes vagina y no tienes pene. Ya empieza a diferenciar puntualmente y a reconocer las características del sexo opuesto, ¿no? Entonces, las características físicas directamente, ¿no? Va a decir, tú tienes el cabello largo. Entonces, son parte de las características de cada uno de los niños a esta edad. También aprenden, dice, en su aprendizaje participan diferentes tipos de inteligencia. Fíjense, esto es tan interesante. Antes se creía, anteriormente se creía que un niño era inteligente cuando te decía la lección de memoria, ¿cierto? Ese era el concepto anterior. Actualmente no. Todos los niños son inteligentes y unos van a tener capacidades distintas a otras. ¿Cómo que? Unos van a tener más predisposición para una inteligencia lingüística, van a aprender mucho lo que es letras, otros lógico-matemático, otros espacial, musical. Aquí en el colegio tenemos muchos que les gusta la música. Otros cinética del cuerpo, es decir, que tiene que ver con digamos, la posición del cuerpo, del movimiento. Y también una inteligencia interpersonal, el hecho de poderse relacionar con las demás personas. Y naturalista, la inteligencia naturalista tiene que ver con la valoración de nuestro medio ambiente. Esto lo propone Gardner. El aprendizaje va de lo concreto a lo abstracto. Y hemos dicho, el alumno, el niño en este caso, aprende a partir de lo que observa, de lo que toca, de lo que experimenta. ¿Cómo? A través de la exploración y la interrogación activa. A ver qué padre de familia o qué docente aquí no se ha visto a veces en aprietos por tantas preguntas que hacen los niños. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué? Y a veces las mamás no tenemos, bueno, no tienen, a veces las mamás no tienen la suficiente paciencia. ¡Ya! Inclusive le contesta un poquito más fuerte, ya cállate, ¿no? Entonces hay que armarse de paciencia. Los niños son así. En algún momento de nuestra vida hemos sido niños. Lo que pasa es que a veces nos quedamos con esa interrogante. Por tanto, como padre de familia no tiene por qué darle esa respuesta porque ya le está suprimiendo esa capacidad de preguntar. Más adelante el niño ya no va a querer hacer una pregunta porque va a tener ese temor de que pues le van a negar una respuesta. A través de, dice, los ambientes de aprendizaje ricos. Cuando hablamos de ambientes de aprendizaje ricos es porque van a contar con diversidad de material, donde el niño pueda explorar, donde el niño pueda, digamos, tener la facilidad o la oportunidad de aprender en conjunto. Señora, ¿qué asientos? Profesora, tengo que consultar, me dio un ratito de regreso y ya una cosita que fuera ya. Muy mal. Ya, Dice, contextos sociales que favorecen las interacciones entre los aprendizajes. Y finalmente, la ayuda de los adultos o niños mayores. Hay que recordar una cuestión muy importante. Hablamos de un aprendizaje social y el alumno, en este caso el niño, va a aprender necesariamente con el apoyo de un adulto. Ese adulto puede ser la docente, ese adulto puede ser la mamá, el papá o un hermano mayor. Siempre va a necesitar del apoyo de otra persona. Pero cuando me refiero a la mamá, porque los docentes no hacen esto, cuando me refiero a las mamás, ayuda no significa que ellos hagan la tarea. A veces dejan
la tarea para que el niño la realice en casa y vienen unas tareas muy limpísimas, unas tareas bien hechecitas y tú te sorprendes, wow, mira qué bien lo has hecho. Pero ojo, quien le hace las tareas al hijo le está haciendo el daño más terrible. Se está creando a que alguien le va a hacer la tarea, no está desarrollando sus propias capacidades, se está limitando a desarrollarse a sí mismo. Querer al hijo es hacerle, pero darle la oportunidad y que se equivoque. La equivocación es muy interesante porque le permite mejorar y darse cuenta en qué se equivocó. Por tanto, es fundamental que usted esté de apoyo, no que haga las tareas, ¿no? También dice, los nuevos conocimientos se construyen sobre conocimientos y experiencias anteriores. A veces creemos que los niños vienen con un cerebrito en blanco, y no, señor. Ya hemos dicho que los niños aprenden muchísimo en el contexto de la familia, que el papá y la mamá son los modelos, por tanto ya vienen con un bagaje de palabras, ¿cierto? Ellos vienen acá y ya saben muchos términos, ya saben muchas acciones realizar. Por tanto, a partir de esa experiencia, la docente va a trabajar. Dice, los conocimientos se adquieren de manera más efectiva en contextos que entregan algún significado, es decir, que les sean relevantes para él. Y la adquisición del conocimiento es un proceso que dura toda la vida. Esto es importante tomarlo en cuenta porque a veces los niños se creen con una idea muy egoísta de no querer compartir lo que saben. Y el conocimiento ahorita puede, lo que está diciendo, ser real, ser verdad, mejor dicho, tener validez. Y más adelante pueden resultar nuevos estudios que ya queden desfasados lo que se está diciendo. Por tanto, el conocimiento es para compartir y estamos todos los días de nuestra vida aprendiendo algo. Todos los días aprendemos algo. Los niños y las niñas debe ser, no se comportan ni aprenden de la misma manera, ni tienen los mismos intereses. Niñas y niños, todos tienen sus propios intereses a partir del sexo, a partir de la edad, tomando en cuenta los criterios que habíamos mencionado anteriormente. El material de juego, de trabajo, favorece el pensamiento matemático y lógico, ¿no? Eso lo saben perfectamente quienes son docentes, y a veces el padre de familia se siente un poco incómodo porque los docentes les piden mucho material. El detalle está que, ya hemos dicho, aprenden experimentando, y necesariamente si nosotros queremos que nuestros niños estén bien estimulados, pues se tiene que contar con dicho material. ¿Por qué? Porque el material les permite manipular, arreglar, entresacar, agrupar, secuenciar, contar, reconstruirse de diferentes maneras. Todo ese material les va a permitir hacer múltiples actividades. Las niñas son por naturaleza más curiosas y lógicas que los niños. Siempre por naturaleza son más curiosas. Están preguntando y quieren saberlo todo. Y a veces también dan solución en una sola vez. En cambio, como que a veces el varoncito se retracta más o no está preguntando tanto como en el caso de las pequeñas. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Esto último es más que nada en función de cómo sus profesoras que tienen a cargo sus niños trabajan. Esto lo trabajan las profesoras de inicial y ustedes como padres de familia deben de saber cómo es que aprenden sus niños. Principios reconocidos en el diseño de situaciones de aprendizaje. Tiene que haber una participación activa, porque aquí se exige de que el aprendizaje se centre en el alumno, ya no en la docente, ¿no? Por tanto, quien va a interactuar, quien va a participar, quien va a realizar las tareas es el niño. Como segundo punto, a participación social. Creo que es uno de los puntos que le da muchísima importancia porque el niño va a interactuar y va a intercambiar opiniones con el grupo en el que está aprendiendo. Es importante no aislar al niño, es importante que aprenda en coordinación con el resto de compañeritos. Y también que salga, que explore, que evidencie el aprendizaje. Actividades
capacidades significativas, ya lo habíamos mencionado, que son significativas siempre que sepa qué utilidad le va a dar en su vida, ¿no? El niño me mira, de repente va a aprender la vocal A. Ah, pero ¿por qué vas a aprender la vocal A? Mira, es que mi nombre empieza con esa vocal. Entonces tienes que verle la utilidad que tiene. Mira, si aprendes la vocal A, te va a servir para más adelante tú escribas tu nombre. De repente tu mami también empieza con la vocal A. Entonces, tienes que darle a conocer para qué le sirve ese aprendizaje. Luego, relacionar nueva información con conocimientos previos, ya lo habíamos mencionado, de que el niño no viene con una tabla rasa, el niño ya tiene sus aprendizajes y necesariamente se tienen que explorar primero esos aprendizajes para partir de allí y saber con qué viene, qué es lo que sabe el niño, qué es lo que sabe. Entonces, a partir de ahí, empezar a trabajar. Uso de estrategias, las profesoras iniciales son bien, digamos, expertas en esto. Ellas actúan de modelo, ellas actúan de mamá, ellas actúan de animalitos. Yo he visto eso. Entonces, decimos que necesariamente el niño tiene que imitar. El docente en el colegio es un modelo y los padres en la casa son el modelo. Autorregulación y reflexión. A veces parece mentira, dice el niñito no va a reflexionar, todavía no. Sí, el niño ya tiene que saber qué es lo que aprendiste, cómo lo aprendiste y qué es lo que te dificultó en el aprendizaje para que él sepa en qué está fallando y poderlo corregir. Reestructurar el conocimiento.